Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del VET Responde. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ángel García Hernández, académico del Departamento de Medicina y Zootecnia de Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos de la Facultad, que está aquí para hablarnos acerca de ajolotes, su cuidado y sobre todo las enfermedades más comunes que estos pequeños animalitos pueden llegar a tener. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, es un orgullo estar aquí con todos ustedes, con la comunidad y aportarles un poquito sobre los ajolotes. Gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en esta charla. Y bueno, sin más preámbulo, lo dejamos para su presentación. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Perdón la tardanza. No se preocupe, doctor. Adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí y espero que la mucha información que ustedes van a recibir les sea de utilidad para aquellas personas que están interesadas en tener estos hermosos ejemplares que están en peligro de extinción. ¿Sí? Voy a hablarles un poco de su biología, el alojamiento, el cuidado que se requiere para la especie, y en términos generales de enfermedades, no me voy a meter al tema de enfermedades, y si es importante o no eh, legalizarnos con estos ejemplares. Vamos a hablar en términos generales sobre el ajolote. El nombre científico es Amistoma mexicanum. Conocer un poquito de la biología de este animal, de este hermoso ejemplar. Como sabemos perfectamente, no hay nada nuevo, todo está escrito, ¿sí? Es originario de México y se encuentra en los canales de Xochimilco. Ustedes saben perfectamente cuáles son las condiciones de este espacio, de este lugar, donde claramente se pueden estar reproduciendo estos ejemplares en su hábitat natural. Los colores que podemos encontrar de estos ajolotes es el negro, el color marrón, ¿sí? Amarillito, color ocre, blanco o albinos, ¿sí? Estos animales es un renacuajo gigante,
pero presenta patas, ¿sí? Y una cola bastante larga, ¿sí? Su cabeza es muy robusta, ancha y está aplanada. El resto de su cuerpo es alargado y está aplastado por los lados, ¿sí? De los costados. Miden aproximadamente más o menos de 15 a 30 centímetros de longitud. Pues podemos ver que es un animal bastante grande. Presenta 4 patas y esas patas tienen dedos finos y carecen de uñas, ¿sí? El miembro anterior o las manos, ¿sí? Presenta 5 dedos y el miembro posterior o las patas presenta 4 dedos, ¿sí? En eso podemos diferenciar una mano y una pata. Dentro de las peculiaridades que presentan estos animales, tienen 3 pares de branquias, como las vemos ahí, como una corona que adorna su cabeza, ¿sí? Claramente se ve cómo esas branquias le van a permitir al animal respirar, ¿sí? Lo hacen también por la piel y por pulmones. Su piel de estos ejemplares es lisa, ¿sí? En su totalidad, excepto en algunas zonas que se puede encontrar ligeramente rugosa, ¿sí? Áspera cuando se lo toca a uno, un poquito como lija. Estos ejemplares toman oxígeno a través de sus branquias, como lo vimos, que es su órgano hemodinámico importante, ¿sí? Lo hacen a través de la piel, ¿sí? Pero generalmente suben a la superficie del estanque, de su hábitat natural, a aventarse una bocanada de oxígeno, ¿sí? Que les va a ayudar en la respiración por medio de sus pulmones. Algo importante con estos ejemplares es que es sumamente importante que nosotros sabemos perfectamente que estos ejemplares tienen la oportunidad de regenerar, ¿sí? Sus miembros o sus patas, su cola, ¿sí? Y en algún momento se ha visto mediante estudios de investigación de experimento, ¿sí? Que regeneran algunos órganos vitales como es su cerebro y su corazón. Ahí podemos ver en esa imagen ilustrando la regeneración de una pata, de una mano, de un miembro. Eso es lo fantástico y fascinante e impresionante de estos ejemplares, ¿sí? Generalmente son animales que viven solitarios, ¿sí? Y solamente los vamos a ver interactuando, ¿sí? En la época de apareamiento. Esta se da solo una vez al año, ¿sí? Y ponen de 500 a 1200 huevos durante esa temporada, ¿sí? Que comienza del mes de noviembre, diciembre y enero. Como sabemos, es una estación del año, son meses fríos, ¿sí? Donde justamente estos animales van a darnos la oportunidad de que se puedan crecer sus crías, ¿sí? Su descendencia. En cuestión de alojamiento, ¿de qué debemos de considerar o por qué es importante tener estos ejemplares en condiciones muy semejantes o similares a su hábitat? Para que de esta manera el animal no se estrese, para que de esta manera el animal no sufra algún daño, ¿sí? Que es ocasionado por nosotros. Necesitan aproximadamente un acuario bastante largo, más o menos de 70 a 100 centímetros, ¿sí? Por 30 o 40 centímetros de ancho, ¿sí? Ya que no debe ser de alto, no muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita únicamente profundidades de 15 centímetros de agua, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos darle el largo, el ancho y la altura, pues aproximadamente unos 20 centímetros y eso es suficiente para que el animal pueda estar en condiciones. Lo que sí es importante ver y recalco
es que deben de tener filtro, ¿sí? Un filtro que tenga carbón activado, un filtro que les va a permitir reducir los parámetros de calidad de agua. ¿Cuáles son estos? De acuerdo a los aficionados o la gente que ya tiene experiencia en criar peces, algún otro organismo acuático, pues estamos hablando del ciclo del nitrógeno. No debe de existir en esa agua, en ese reservorio donde habita este animal, ¿sí? Nitritos, nitratos, amonio, ¿sí? Porque esos ocasionan problemas en nuestros ejemplares hasta llevarlo a la muerte. Por lo tanto, el agua debe estar sin cloro, ¿sí? No necesitan ustedes ponerle ningún aditamento, ninguna gotas, ¿sí? Ustedes con que dejen de un día para otro reposar el agua para hacer su cambio de su pecera donde está el ajolote, ¿sí? O algunos peces. De esa manera ustedes garantizan que el cloro se va a volatilizar y de esa manera pues nosotros sabemos que efectivamente está sin cloro. La temperatura no debe superar los 20 grados centígrados, deben de estar de unos 15 a 18 grados para que de esta manera el animal pueda estar en condiciones como lo hace en su hábitat natural, ¿sí? ¿Cada cuándo debes de cambiar el agua? Es importante que ustedes vean el agua clara, el agua transparente, ¿sí? Si ustedes le dan de comer y se va almacenando, se va acumulando, pues esto va deteriorando más sus plantas que pudieran tener, más las heces, el excremento que proporciona este animal en su ambiente, pues nos da la oportunidad para poderlo limpiar, ¿sí? ¿Cada cuándo? De 10 a 15 días, ¿sí? A veces hay gente que lo hace diario, pero pues nosotros no permitimos que las bacterias interactúen, ¿sí? En algún momento que es importante para estos animales, ya que en su hábitat natural pues encontramos a estas bacterias, ¿sí? Hay que colocar algunas plantas, es sumamente importante ponerlo, ya que estos animales se pueden estresar, ¿sí? Y de esta manera nosotros vamos a proteger, ¿sí? La incomodidad en algún momento de estos ejemplares. ¿Dónde debemos colocar las plantas? Pues a veces es el gusto del propietario, del dueño, no es el hábitat para el animal. Las plantas en la pecera, en el acuario, en el estanque, se deben de colocar en la parte central. De esa manera nos damos la oportunidad al animal que se pueda resguardar, pueda protegerse de alguna manera. Si invadimos ese acuario, ese lugar de alojamiento de nuestros animales, pues a veces impiden que se pueda esconder, se pueda proteger, ¿sí? Todo es con moderación, ¿sí? No exagerando, y esas plantas pueden ser naturales o artificiales, pero sí cuidando que las puntas de las hojas de esas plantas, tanto artificiales como naturales, no tengan puntas, porque de esa manera, cuando el animal pasa junto de ellas, pues va a tener alguna lesión, ¿sí? Por mínima que sea, y al rato por ahí, pues da la apertura a la entrada de algún agente patógeno, ¿sí? En cuestión de las lámparas, también hay que darles luz, ¿sí? La luz que requiere nuestro animal necesita una parte de oscuridad y una parte de luz para que pueda él desplazarse, ¿sí? Esto se hace mediante lámparas que van colocadas en sus acuarios o en sus estanques o en el invernadero donde tengan a estos animales y en cautiverio, ¿sí? Que les dé la oportunidad, les proporcione una luz en condiciones favorables para que crezca, se desarrolle nuestro ejemplar. No todo el día deben de estar con la luz, ¿sí? Deben de tener una parte oscura. El sustrato que nosotros debemos de brindarle también debe de ser una piedra, una grava, algo grande, no pequeña, no fina, porque los animales les da por empezar a curiosear y empiezan a tragárselos.
y esto va a ocasionarles problemas. No es recomendable tener en una misma pecera alojando a estos animales 2 o 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque por naturaleza son caníbales y como sabemos siempre va a suceder que el grande se come al chico, ¿sí? Aún que lo tengan en condiciones dándoles una buena alimentación, proporcionándoles el alimento constantemente, pero sí es importante que ustedes valoren, ¿sí? Y reconozcan que no es, corre un gran peligro el tener animales juntos, ¿sí? Es mejor tenerlos separados. ¿Cuáles son los cuidados básicos, sí? Lo que nosotros necesitamos saber del cuidado, del manejo, del agua, el cuidado y el manejo del ejemplar, para que de esta manera pues el animal pueda estar en condiciones. Vigilar siempre el agua, que es el sustrato, el lugar, el ambiente donde habita este animal, y como les decía, cuidando la calidad del agua, ¿sí? Perfectamente la cantidad de lo que se produce, ¿sí? La cantidad al momento de determinar los valores, no debe de existir amoníaco, no debe de existir nitritos ni nitratos, porque esto le ocasionan problemas a nuestro ejemplar en su desarrollo. La temperatura, otro valor importantísimo, ¿sí? Ya que requiere temperaturas de 15 a 20 grados centígrados, no más, porque esto les puede ocasionar problemas a nuestros ejemplares. Recordemos en el lugar donde se encuentran, es generalmente en arroyos, en algunos canales donde hay pino, donde hay oyameles, ¿sí? Ligeramente pastizales, ¿sí? Que van a dar la oportunidad de propiciar esa temperatura, ese ambiente que requiere la especie. Las piletas de cemento con plantas pues le dan esa temperatura a estos animales para poder desarrollarse. ¿Qué otro cuidado básico? Pues es la alimentación. La alimentación que deben de proporcionarle, no debemos de casarnos en darles únicamente un solo alimento, ¿sí? Hay que darles una dieta balanceada, una dieta con diferentes componentes, ¿sí? Lombrices, algunos peces pequeños, ¿sí? Larvas de mosquitos, algunos pequeños crustáceos, principalmente artemia, ¿sí? Trozos de pollo, de res, de hígado, ¿sí? De pollo o de res y pescado. Todo este alimento que se le va a estar proporcionando a estos animales, ya que son carnívoros, debe de preferencia las personas que tienen a estos ejemplares tener sus propios cultivos, tener sus propias producciones a pequeña escala, donde ustedes estén viendo que el alimento que están proporcionando está en condiciones. Por ahí podemos ver que también se les da el Tubifex, son organismos que debemos nosotros al momento de administrarle en el alimento, lavarlos perfectamente, ¿sí? Todo esto debe de estar manipulado higiénicamente para brindarles una buena alimentación a nuestros animales, ¿sí? De 2 a 4 veces al día ustedes pueden estar alimentando a sus animales. Esto, la manera correcta es acercándole con una pinza el alimento, no dejándolo como en el caso de los peces, porque los animales no lo van a consumir. ¿Qué enfermedades podemos tener? Las más frecuentes o las más comunes que nuestro propio animal nos va a decir qué es lo que está pasando con ellos, qué es lo que está sucediendo en ellos, ¿sí? De manera inmediata lo vamos a ver. Podemos tener agentes patógenos, como son virus, ¿sí? Bacterias, hongos o parásitos, ¿sí?
Entonces, estos agentes patógenos, pues bien, los vamos a encontrar en el agua, que es donde el animal habita, ¿sí? Podemos tenerlos alojados en algún momento en el sustrato, en las plantas, ¿sí? En los adornos que uno les pone al decorar los acuarios. Sin embargo, es por eso sumamente importante que nosotros limpiemos constantemente el agua, ¿sí? Para que de esta manera pues no tengamos la invasión de estos agentes patógenos, ¿sí? Sí tenemos descritas, en nuestro país es incipiente esto de conocer, de saber las enfermedades que están ocasionando problemas a estos animales. Sin embargo, hay cursos, pequeños manuales, folletos que nos hablan de cómo poder tratar estas enfermedades, ¿sí? Y el nombre que reciben algunas de ellas, que sí se tienen estudios, pero no es el caso en este momento, nada más que ustedes valoren y conozcan que pues, las enfermedades pueden darse por algún agente patógeno. O agentes no patógenos, ¿sí? Que son aquellos que tienen que ver directamente con la calidad del agua, ¿sí? Por no tener esa limpieza, ese manejo. Genéticos, ¿sí? Algún problema por su propia genética, ¿sí? Como vemos ahí en la imagen, alguna deformidad, algún problema que nos estén manifestando, ¿sí? Esto puede darse en algún momento por algún problema congénito, ¿sí? Y de tipo nutricional. Si nosotros le damos una dieta siempre de lombrices o siempre de algunos peces pequeños o siempre artemia, pues eso nos va a traer una desnutrición y los animales pues empiezan a enflacar, empezamos a ver que se les empiezan a ver los costados realmente con estrías, algunas líneas, y eso nos da la oportunidad para saber qué es lo que está pasando con nuestros animales. Por último, a grandes rasgos, les voy a decir si es o no importante, si se puede o no tener, considerarse como legal o ilegal, el tener a estos animales como mascotas, ¿sí? El ambistoma mexicano, el ajolote, la producción natural en Xochimilco. Pues estos animales, como sabemos perfectamente, se han puesto muy de moda en los últimos años, ¿sí? Porque son animales que interactúan con el dueño, ¿sí? Pero debemos de saber que este siempre debe estar en un medio acuático, no podemos alejarlo de él, no podemos sacarlo, porque de esta manera nosotros estaremos ocasionando un problema en el desarrollo, en el crecimiento, en la vida del ejemplar. Estos animales están en peligro crítico de extinción, ¿sí? Se tienen en la lista, en la Semarnat, hay una lista de ejemplares de animales, de especies, y por eso es sumamente importante protegerlo. Es importante, entonces, si voy a adquirir un animal de estos, un ajolote como mascota, ¿sí? Comprarlo en un lugar, ¿sí? Que me den un documento, que me expidan un oficio, una carta, ¿sí? Que acredite el origen, la compra y la cesión del ejemplar. De esta manera nosotros estamos protegiendo a este ejemplar y protegiéndonos nosotros de algún problema legal, si es que se llegan a enterar y nosotros en algún momento nos piden solicitarles a ustedes ese documento que les da la oportunidad y les brinda para poderlo tener en casa como mascota. De lo contrario, pues sí estarían ustedes incurriendo en un problema de tipo legal. Al ser este un animal que está en peligro de extinción, ¿sí? Existe la posibilidad de que ustedes tengan algún problema legal, ¿sí? Entonces, evítense esa situación, ¿sí? Si llegan a adquirirlo, recuerden ustedes siempre pedir un documento que los va a avalar el tener en casa
en su propiedad a ese ejemplar, ¿sí? ¿Y cómo se da esto o cuándo se da esto? Pues claramente que ustedes adquieran estos animales no de su ambiente natural, sino de un criadero, ¿sí? Ahí es donde se los van a dar. Tan es así que hoy en día está muy en boga, ¿sí? Ya que este animal se encuentra representado, como bien lo saben ustedes, en la circulación de los billetes de 50 pesos, y eso lo ha convertido en un objeto de deseo, en un objeto de curiosidad, en un objeto de tener en casa, para que de esta manera, pues nosotros podamos tener algo fascinante, diferente, sorprendente en nuestras casas, en nuestros hogares. Pero es sumamente importante reconocer y ver que solamente ustedes recalcar que para poder tener estos ejemplares en casa, debe ser comprado, debe ser adquirido bajo un criadero, ¿sí? Este criadero es avalado por la Semarnat, ¿sí? Los llamados, conocidos, famosos predios o instalaciones que manejan vida silvestre, los PIMS, ¿sí? Son criaderos de producción intensiva, ¿sí? Que tiene viveros, que tiene jardines, que les dan las características y las condiciones idóneas para poder aprovechar este animal y poderlo vender, comercializar, ¿sí? De esa manera nosotros podemos tener una crianza, tener una buena organización, tener un buen desarrollo de nuestros ejemplares una vez que tenemos ese documento adquirido por medio de ese criadero, ¿sí? Debemos saber quién saquea un ajolote directamente de su hábitat y está cometiendo un delito. Y si lo llegaran a ver, sí es importante comentar, decir, para evitar esta extinción de estos hermosos y bellos ejemplares, ¿sí? Si nosotros adquirimos un par de organismos con documentos y nos dedicamos a reproducirlos, ahí también yo me meto en un problema serio, ¿sí? Porque si yo no tengo documentos, ¿cómo voy a estar reproduciendo? ¿Cómo voy a estar creando animalitos que no voy a poder dar un documento que avale que fue producido en cautiverio? ¿Sí? Por eso es sumamente importante cooperar, participar directamente bajo estas condiciones, bajo estos sistemas, ya que están protegidos, ¿sí? Por la Ley General de Vida Silvestre, ¿sí? En donde ese artículo me va a decir cuáles son los requisitos que debo de considerar, que debo de tener, bajo qué condiciones el documento que voy a recibir me va a avalar la legal procedencia del ajolote, ¿sí? Y de esta manera no me meto en situaciones, en problemas que me pueden ocasionar algún problema en nuestros ejemplares, en nuestros animales. En algún momento, esto es a grandes rasgos de lo que puedo compartir con ustedes, de los estudios que se tienen de esta fascinante especie animal acuática que hoy en día está muy en boga, está siendo un animal que llama mucho la atención para mucha gente que no tiene espacios o que no tiene la oportunidad de tenerlos, como el perro, como el gato, ¿sí? O algún otro ejemplar, por el tamaño que tiene y lo adquieren y lo tienen en casa, ¿sí? Pero sí es sumamente importante recalcar y hacerlo ver la importancia que tiene el adquirir a estos ejemplares. Cualquiera que sea, pero estos en particular, puesto que es un animal que está en peligro de extinción, está en la lista del, roja, en las CITES, donde nos dan la oportunidad para poder saber qué debo tener en casa o qué puedo tener, ¿sí? Para que de esta manera no incurra en algo que esté ocasionando el, la pérdida, la extinción de estos ejemplares. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran externar, compartir, con todo gusto.
Doctor, pues muchísimas gracias por esta presentación y tenemos algunas preguntitas, si gusta las podemos mencionar ahora mismo. ¿Sí? Nos preguntan, ¿cuál es el tiempo de vida de un ajolote? Aproximadamente en cautiverio y en condiciones hasta 15 años. Ok, muy bien, doctor, muchas gracias. También nos preguntan que si hay algún tipo de zoonosis que se puedan transmitir a través de los ajolotes. Por el momento no se tienen establecidas, ya que es una especie que apenas se está teniendo en cautiverio en algunos criaderos, porque sí hay criaderos en varias partes de la República de nuestro país que están insertados, que tienen su criadero registrado, su PIMS, ¿sí? Pero hasta el momento se desconoce. Muy bien, doctor, muchas gracias. También nos preguntan, aproximadamente cuántos huevos pone un ajolote y de estos cuántos, o sea, que si nos puede explicar un poquito acerca del proceso de reproducción. Sí, de 500 a 1200 huevos. Esto lo puede tener en un desove, ¿sí? En la temporada de lo que es octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿sí? En donde los propios animales nos van a dar la oportunidad de poder conocer en qué momento está la hembra y el macho maduros para poderse reproducir. Si juntamos a la hembra y al macho y los vemos gorditos en esos meses, en ese tiempo, pues nosotros vamos a ver de manera inmediata que empieza a haber el cortejo. ¿Qué es ese cortejo? El macho empieza a seguir a la hembra, ¿sí? Con la cabeza, golpetea los costados, sus patas, su cola, ¿sí? Y si la hembra está receptiva, pues llega un momento en que van a dar la oportunidad de poder copular, ¿sí? Y de manera inmediata, para esto debe de haber un sustrato, por eso las plantas también. Y la hembra absorbe la espermateca que el macho deposita, ¿sí? La introduce en su cloaca, fecunda los huevos, los óvulos, y después los empieza a expulsar y se empiezan a adherir en las plantas, ¿sí? A grandes rasgos es así como se lleva a cabo el apareamiento, el cortejo reproductivo de estos ejemplares. Si tenemos las condiciones de temperatura, pues esa cantidad de huevitos, ¿sí? Si todos fueron fecundados, vamos a tener esos 500 o 1200 huevitos en desarrollo. Vamos a tener esa cantidad de crías. Perfecto, doctor, muchas gracias. También nos preguntan, ¿la res, pollo o pescado se los debemos dar cocidos o crudos? Aparte, bueno, para cambiarle el agua, ¿debe ser toda o solo algún porcentaje de ella? Es que me habían comentado que solo el 10%. ¿Qué nos puede Sí. comentar, doctor? En el caso del alimento, justamente ustedes pueden proporcionarle esos pedazos. Pueden ser crudos o cocidos, nada más que no tengan sal, ¿sí? Y debe de ser todos los alimentos que consume este animal, como sabemos es carnívoro, de acuerdo al tamaño, el tamaño del trozo, el pedazo de carne, al tamaño de la boca del ejemplar, ¿sí? Ni muy chiquita ni muy grande, ¿sí? Debe estar acorde para que de esta manera el animal lo pueda consumir. Y en el cambio de agua, lo pueden hacer el 90%, ¿sí? Pero si las condiciones y la limpieza de su agua está bien y tienen un filtro, ¿sí? Que tiene carbón activado, pues de esa manera ustedes pueden sacar un 10%. Nada más esta cantidad que se extrae es justamente la que se va a reponer con la limpieza. Si llegaran a quedar excretas, si hay alguna planta, si es natural, que la hoja se cayó, etcétera, para mantener en condiciones de calidad de agua de nitritos, nitratos, amonio, el acuario, el estanque. Muy bien, doctor, muchas gracias. También nos preguntan, ¿en dónde se pueden consultar los lugares en donde hay criaderos autorizados?
Sí, generalmente se meten a internet y ahí los van a encontrar, ¿sí? Algunos en términos generales que tengo conocimiento, hay en Puebla, hay en Hidalgo, ¿sí? Eh, como instituciones educativas, algunas universidades tienen esos criaderos, ¿sí? Pero sí hay una relación de una lista de criaderos que existen aquí en nuestro país que están dedicados a la crianza de estos ejemplares. Muchas gracias, doctor. Tenemos otras preguntitas. Pablo Pedro Vera Sánchez, ¿qué pH qué temperatura y qué alimento debe tener el agua para criar ajolotes, según la cantidad? Sí, generalmente debe ser de un pH de 7, ¿sí? Y la temperatura ya quedamos de 15 a 20. Muy bien, doctor. Gracias. A mí, Adaya, ¿las plantas artificiales no se las llegan a comer? No, generalmente los animales, inclusive las plantas naturales que se ponen en algunos acuarios, en algunos estanques, se ha visto que el animal desde luego sí las puede consumir si tiene una dieta que no es la correcta, probablemente por curiosidad, no porque el animal la consuma. Generalmente ellos consumen proteína de origen animal, ¿sí? No las plantas. Por lo tanto, puede curiosear, puede llamarle la atención la planta natural y la planta artificial, como las piedras, ¿sí? Pero no es porque el animal lo quiera consumir. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan si en la facultad se pueden atender este tipo de animales. O en más, o, bueno, si en la facultad, o si no, en dónde se les puede dar atención médica. Sí, aquí en nuestra facultad, en el departamento de fauna silvestre o en algún momento alguna consulta, alguna asesoría, algún apoyo, pudiera nosotros aquí en el departamento con gusto saber, orientarlos más que nada. Pero nada más recuerden que para poderlos sacar, para poderlos llevar, tienen ustedes que traer siempre, cargar con su documento que ampara la propiedad, la adquisición de este ejemplar. Muy bien, doctor. También nos preguntan, ¿se pueden juntar ajolotes en un mismo espacio? No, recuerden, si es grande, lo doble de las medidas que les proporcioné, de 70 por 100, de 30 por 50 de ancho o de 20 centímetros de altura, ¿sí? Si son animales pequeños de unos 5 o 8 centímetros, probablemente, pero estos llega un momento en que los deben de separar. Porque si tienen un animal más grande que el otro, por su condición, que son caníbales, se puede consumir al otro y desaparece, ¿no? No lo encontramos muerto en nuestra pecera, es porque fue consumido por el congénere, ¿sí? Entonces, lo recomendable es que se tengan separados, ¿sí? Y también no pueden tener ajolotes con algunas otras especies acuáticas, porque el animal lo puede consumir si es más pequeño. Algunos peces de colores, ¿sí? Al rato empiezan a desaparecer sus peces. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan si, bueno, más bien, ¿cada cuándo se debe de llevar este animalito a revisión médica? Generalmente el estado de salud se los va a indicar, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes que constantemente están conviviendo con el ejemplar se pueden dar cuenta si su piel está cambiando de color, de tono, ¿sí? En algunas partes los vemos más oscuros, en otras más claros. Ahí entonces sí podemos nosotros agarrar con una red y observarlo detenidamente y entonces sí llevarlo a consulta. ¿Sí? Cuando nada, ¿sí? Generalmente nosotros los vamos a encontrar en el fondo de nuestro estanque, de nuestro acuario,
¿sí? A veces los vemos que está en la parte media de esa columna de agua, de esa cantidad, de ese volumen de 15 centímetros que tiene, ¿sí? Y vemos que el animal se queda estático en la parte media o en la parte superficial arriba. Entonces ahí es el momento para poderlo llevar, para saber qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo con nuestro ejemplar. Muchas gracias, doctor. También otra pregunta. ¿Cómo se puede saber un aproximado de la edad de los ajolotes? ¿Hay alguna característica que nos pueda, pues más o menos como dar una idea de la edad que tienen? Sí debe de haber estudios, yo lo desconozco. Pueden haber en algún momento la determinación de decir tantos años tiene el ejemplar, pero yo en particular sí lo desconozco. En los peces sí sé que se ven las escamas, se ven los huesecillos en los otolitos, pero de estos ejemplares sí desconozco, puesto que no hay información hasta el momento. Se tiene por aquellos conocimiento de la gente que los ha tenido en cautiverio y que les ha vivido hasta 15 años. Muy bien, doctor. Y bueno, por último, ¿cuál es el panorama actual del ajolote como, pues recientemente lo hemos visto como animal de caza? No sé si nos puede hablar un poquito, doctor, al respecto. Es bastante drástico el panorama, ¿sí? Porque sabemos que los ejemplares, a pesar de que se tienen los criaderos registrados y demás, no se dan abasto, ¿sí? Y estos animales generalmente son de la forma en que nosotros casi por lo general tenemos uno en casa, es de manera ilegal, es extraído de su hábitat natural, ¿sí? Y los encontramos en los mercados de Sonora, ¿sí? Michuca, Morelos, ¿sí? Recordemos que aquí es muy fácil adquirir cualquier especie, cualquier ejemplar acuático sin problema. Entonces, lamentablemente el panorama para esta especie es bastante drástica, ¿sí? Sí, por eso es que se pide que la gente que tiene estos ejemplares y que en algún momento llegaran a nuestras manos algún profesionista que le llame la atención a estos ejemplares y se dedique a atenderlos, sí tenemos por ética que decirle a ese dueño, a esa persona que tiene a ese ejemplar, que nos muestre su documento del predio del criadero donde lo adquirió, ¿sí? De lo contrario, pues está cometiendo una injusticia, ¿sí? Y desgraciadamente ya no podemos regresar ese animal a su ambiente natural, ¿sí? Entonces, pues este animal en algún momento va a terminar muriendo, ¿sí? Por eso es importantísimo valorar el momento que nosotros vamos a adquirir a ese animal con un documento y todo lo que conlleva para el cuidado, el manejo del ejemplar para tenerlo en condiciones y nos pueda vivir como en su hábitat natural, llega a vivir de 10 a 15 años. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y por último, bueno, aquí también una pregunta que nos llegó por redes sociales. ¿Cuál es la diferencia entre un ajolote claro y un ajolote oscuro, doctor? En el claro, pues vamos a ver claramente, valga la redundancia, la mucosa eh, enrojecida, rosa, ¿sí? El ojo claro. Y en el otro, del otro sentido, vamos a ver nosotros la coloración de la mucosa del ojo rosado, pero su ojo es negro. ¿Sí? Ahí podemos darnos de un albino, ¿sí? De uno blanco. Y en nuestra colonia, de nuestros ejemplares negros, ¿sí? O hay quien dice que los ve aceitunados o verdosos. En algún momento podemos tener descendencia, ¿sí?
25% más o menos que nos puedan salir crías claras o albinas. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. Todavía hay tiempo, no sé si la podamos responder. Ya sería Sí, la adelante. última. Nos comentan que, bueno, si a lo largo de todo este tiempo los ajolotes han sido, digamos que prohibidos, o es a partir de que están en peligro de extinción, o no sé, doctor, a ver, coméntenos, por favor. Pues sí, como sabemos, generalmente todo animal, todo organismo, pues tiene que tenerse un permiso para poderlos extraer de su ambiente natural. Sin embargo, hoy en día estos animales, por curiosidad, porque llaman la atención, generalmente nos es fácil andar en un riachuelo, en un arroyo, en una presa, en un canal, ¿sí? Y vamos a encontrar a estos ejemplares, ¿no? Si andamos ahí por todo lo que es los canales de Xochimilco, pues metemos la red y encontramos a estos ejemplares, ¿sí? Entonces, esto nos da la oportunidad de poderlos extraer, ¿sí? Clandestinamente, ¿sí? Pero hoy en día, pues gracias a esta novedad, a este boom que tenemos, pues justamente se ha visto, se está monitoreando, ¿sí? Por diferentes instancias educativas, universidades, escuelas que forman a la sociedad, de inculcar, de decirles que pues no es conveniente tener a estos ejemplares como mascotas, ¿sí? Y si lo vas a adquirir, pues vas a tener una responsabilidad bastante fuerte que si no la llevas a cabo, pues vas a estar cometiendo una situación ilegal. Entonces, es importantísimo, recalco, que la gente que adquiere estos ejemplares esté consciente de que está adquiriendo un ejemplar con un documento y lo va a llevar a término con su desarrollo y su crecimiento. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias con esa última pregunta. Terminamos nuestra sesión de hoy. Nuevamente le agradecemos mucho su charla, toda la información respecto a ajolotes, cuidados, enfermedades. Y bueno, doctor, pues muchísimas gracias nuevamente. Esperamos tenerlo pronto por aquí con alguna otra charla, algún otro tema y pues es bienvenido, doctor. Agradezco su participación, ¿sí? La invitación que nos hacen para poder difundir un poquito esta información a la comunidad, a nuestra sociedad, para que puedan ellos en algún momento tomar conciencia de lo importante que es que estas especies sigan existiendo hoy en día. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, a todas las personas que nos vieron, de igual manera, muchas gracias por haber visto esta transmisión. Nos vemos el jueves en punto de las 6 con algún nuevo tema. Muchísimas gracias. Sí, Gracias. hasta luego. Hasta Excelente luego. tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Bye.